con más información. Vamos a tocar el tema de las marchas del 20 de octubre en conmemoración a la Revolución del 44. Para mañana hay varias instituciones que han confirmado su presencia. El recorrido de la marcha por la Revolución de 1944 iniciará a la altura de la Séptima Avenida y 22 calle de la Zona 1 frente a la sede central del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Posteriormente se enfilará por todo el Paseo de la Sexta para finalizar en la Plaza de la Constitución. Diversas organizaciones confirmaron su participación para la marcha tradicional del 20 de octubre, entre estas el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco, la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala, la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala. Paralelo a la marcha conmemorativa de este miércoles 20 de octubre, representantes de los veteranos militares notificaron en la Gobernación Departamental de Guatemala plantones frente al Congreso de la República y el Aeropuerto Internacional La Aurora. Bueno, es momento de analizarlo con el licenciado Julio Rivera Clavería en relación a la situación de qué nos espera para mañana. Licenciado Clavería, cuando hablamos de una marcha del 20 de octubre en conmemoración a la Revolución del 44, rápidamente también observamos las manifestaciones anteriores, que han sido pues masivas y en algunos casos han salido de control. ¿Qué se puede esperar para mañana? No, yo creo que el llamado y la reflexión tiene que ser para que las manifestaciones se conduzcan de manera pacífica y ordenada. Vea, lo que sucedió hoy no puede volverse a suceder. La ley es de observancia general y se tiene que aplicar a todos aquellos que manifiesten de manera violenta o haciendo y produciéndole daños a los bienes del Estado. No se puede permitir este tipo de actuaciones y en ese sentido también hay que hacer un llamado a la Policía Nacional Civil para que esté presente, para que cumpla con su trabajo de prevenir y de mantener el orden. Tiene que tener gente dispuesta para poder someter al orden en cualquier momento a aquellos manifestantes que no cumplan con las restricciones y con lo que la ley específicamente determina, poder manifestar en paz. Ahora bien, cuando hablamos del Día de la Revolución, conmemorar el Día de la Revolución del 44, hablamos también de grandes logros para la sociedad guatemalteca. Es decir, si se maneja en esa línea, podríamos tener, pues obviamente, resultados positivos. Pero si existe, de alguna manera, situaciones como las de hoy, de una manifestación pacífica que termine en descontrol, en daños a la propiedad pública, privada, ¿qué estaríamos accediendo? Yo creo que lo que hay que tener es lista la policía. La policía tiene que estar patrullando y tiene que tener a los grupos especializados en control de este tipo de situaciones en apresto para que de manera inmediata puedan prestar ese servicio si es requerido. Porque lo que no se puede permitir es que efectivamente lleguen los manifestantes y que la policía se presente 2 o 3 horas después cuando ya todo ha terminado. Creo que eso no puede ser posible porque el resultado es lo que vimos hoy. Quemas de vehículos al interno del Congreso de la República, daños a nuestro patrimonio y sobre todo el riesgo que pudieron haber corrido muchas de las personas que trabajan para esa institución. Estamos hablando de un movimiento cívico-militar, licenciado Clavería, que en su momento pues logró reivindicar el movimiento en Guatemala. Es decir, son varias organizaciones las que van a participar. Entre ellos tenemos estudiantes, sindicatos y otras organizaciones más. ¿Se podría de alguna manera ir evaluando cuál podría ser la presencia en la ciudad, tomando en cuenta que en años anteriores también ha sido muy grande? Yo creo que en este año no va a ser tan masiva, precisamente por el tema de la pandemia. Creo que es muy complicado porque de alguna manera hay que ser muy cuidadosos también con el manejo de la pandemia porque los contagios pueden darse con mayor facilidad. Creo que lo más importante es que las manifestaciones se lleven a cabo en paz y cumpliendo con todos los requisitos que efectivamente plantea la ley. Ahora bien, basándonos en la ley, ¿qué se podría accionar por parte de las autoridades de la seguridad pública, del orden público, para evitar situaciones como estas o como las ocurridas también el año pasado? Se acordará usted
que siempre fue por el hemiciclo parlamentario, para evitar esta clase de situaciones, o como las que ocurrió el Día de la Hispanidad, que también se dañaron monumentos de la Reforma y de la Avenida de las Américas. Vean, lo que tiene que hacerse es que la policía cumpla con su trabajo y que ponga a disposición de los tribunales a las personas que cometen este tipo de actuaciones, y que los jueces los mantengan en prisión, porque lo que no se vale y no es justo es que efectivamente, simple y sencillamente, a la gente se le detiene, se le pone a disposición de los tribunales y los jueces los dejan en libertad. ¿Qué ejemplo hay para otro tipo de manifestaciones que se vayan a realizar en el futuro? Que aquí simple y sencillamente no se cumple la ley, aunque usted produzca el daño que le produzca a cualquier bien propiedad del Estado o particular. Sí, es que la gesta histórica definitivamente del 20 de octubre de 1944 se recuerda con grandes aportes también a la sociedad. Para no salirnos de ese enfoque, licenciado Clavería, y continuar, por supuesto, año con año conmemorando, ya sea de manera típica por la pandemia. El año pasado fue bastante diferente. Este año puede ser un poco más apegada a los años anteriores, pero con menor número de personas, ya que las mismas organizaciones han pedido de que sea un número mínimo, que exista utilización de mascarilla, también medidas de bioseguridad para cuidarnos como siempre por la pandemia, pero nunca se descarta que exista un pequeño grupo que cambie las cosas. Por eso es que es importante la participación de la policía. La policía debe estar presente para resguardar el orden público, cuidar de que no se dañen los bienes propiedad del Estado y que la manifestación se conduzca con paz. Pero también los dirigentes sindicales que han solicitado que esta manifestación se lleve a cabo tienen la obligación de pedirle a todos sus correligionarios que actúen con paz y tranquilidad para que esta manifestación sea verdaderamente conmemorativa del 20 de octubre. Bueno, algo que quiera agregar, licenciado Clavería, en relación a esto, para que nosotros también como guatemaltecos también consideremos que esta es una de las conmemoraciones que tenemos que sentirnos orgullosos también como guatemaltecos, pero que también tenemos que tener claro de que no hay necesidad de descontrolar la situación, que hay que realizar una manifestación, una marcha en honor a ese día y no mancharla con dañar propiedad pública o privada. Así es, yo creo que la reflexión es esa, un llamado a la dirigencia sindical para que llamen a los correligionarios y que lleven a cabo su marcha de manera pacífica, cumpliendo con todos los requisitos que exige la ley, y a la policía que esté presente para resguardar el orden público y sobre todo cuidar los bienes propiedad del Estado. Ya no se puede seguir permitiendo que las manifestaciones se nos vayan de las manos, porque los daños que se producen no solo a lo privado, sino al público son muy graves, pero aparte de eso, lo que es el ejemplo que estamos dando a las próximas generaciones no solo es pésimo, sino que sobre todo está en riesgo también la propia democracia. Bueno, le agradezco bastante, licenciado Clavería, habernos ampliado la información sobre esto. Por supuesto, qué acciones se deben de tomar para que todo se realice de manera pacífica y, por supuesto, sin desvirtuar, para lo cual se ha realizado año con año durante ya más de 70 años, 71 específicamente, sobre esta situación.